Hola, muy buenas. Gracias a todos por venir a ver este canal desde YouTube, ¿ya? Aquí os presento hoy, tenemos una entrevista de dos grandes del sector del periodismo, que son Noemí Tanzana, que es periodista y consultora de Agencia Coma. Ella, Noemí, nos ayudó muchísimo en nuestra comunidad hace 2 años, estableciendo, forjando la estrategia, los pilares de la comunicación y el avance de lo que ha sido C4E. Luego tenéis, como no, al propio Marcos Rodríguez, ya viene siendo habitual, con sus entrevistas, redactor de economía y colaborador, bueno, de Change for Economy. Adelante, Marcos, te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Jordi, y muchas gracias, Noemí, por estar aquí con nosotros. Ya como ha dicho Jordi, eres un eje fundamental en Change for Economy, ¿no? O sea, ha sido súper importante. Y pues hoy nos gustaría saber eso, la importancia que tiene la comunicación, la divulgación en un sector como este, en el que hay mucho desconocimiento, hay muchas barreras y que la pedagogía, la divulgación y todo lo que se pueda comunicar es casi tan importante como la parte pues más técnica, digamos, ¿no? Más económica. Tu trayectoria es grandísima, has cubierto pues de todo, has cubierto bolsa, mercados, información bursátil y también pues sectores como criptomonedas. Entonces una pregunta por la que me gustaría empezar es si qué cambia o qué no cambia, si es muy grande el cambio, cuando se pasa de explicar mercados que entendemos como tradicionales a explicar algo tan, digamos, de más moderno, si se puede usar esa palabra, como lo que es la blockchain y los criptoactivos. Bueno, yo, Marcos, Jordi, lo primero agradeceros muchísimo esta entrevista. La verdad es que me hace una ilusión tremenda y además lo primero que quiero hacer es felicitaros porque para comunicar hacen falta espacios como este. Espacios donde se trate de dar voz a los constructores, a los tecnólogos, a las personas que están poniendo bloque tras bloque y sobre todo desde una comunidad como C4E, ¿no? Tan importante, con tantísimos profesionales. Yo siempre he dicho que C4E es una de las comunidades empresariales más relevantes de los ecosistemas Web3 de España, Andorra y yo creo que incluso en LATAM también tiene muchísima representación. Como bien comentabas, hace 2 años ya, estuve colaborando y apoyando a Jordi en los inicios, en elaborar toda lo que es la arquitectura de contenidos, la estrategia de comunicación de C4E. Al final, como es un proyecto pues, en el que muchos estamos de manera altruista, pues tienes que dejar paso a otros compañeros que tomen el testigo, ¿no? Estamos el tiempo que podemos. Yo digo que al final, cuando estás en algo que te apasiona, le pones mucho corazón, pero luego hay que comer, ¿no? Hay que ganarse Claro. la vida y hay que dejar a veces los proyectos que te apasionan, pues porque el trabajo manda. Pero bueno, me encanta ver todo lo que estáis haciendo, os sigo muchísimo y enhorabuena por este espacio de entrevistas. Así que nada, y volviendo a tu pregunta, perdóname, pero es que no quería dejar de comentar todo esto. Pues sí, Marcos, ya lo has dicho bien, ¿no? Yo, bueno, pues llevo muchísimos años de carrera profesional como periodista financiera, pues te voy a decir que prácticamente 25 años ya. Pero bueno, algo que es una constante es que hacemos periodismo. Va a parecer una tontada, ¿no? Alguien que esté del otro lado va a decir, ¿pero qué está diciendo esta? Pero es que el periodista lo que hace es digiere datos, traduce temáticas complejas, contextualiza riesgos, explica incentivos y muchas veces nuestro trabajo es aislar el ruido de aquello que es noticia, ¿no? ¿Por qué eliges contar una cosa y no la otra? Son muchísimos los factores y no vamos a entretenernos, ¿no?, en los fundamentos del periodismo. Pero bueno, yo creo que en realidad no hay tanto cambio. Mira, cuando cubres política monetaria, mercados de divisas, estás explicando sistemas complejos que afectan a la asignación de capital, ¿no? Y con los criptoactivos, en el fondo, o al menos cuando yo empecé, por lo que yo empecé, ocurría algo muy parecido, ¿no? Tú analizabas una oferta, una demanda, una liquidez, un ciclo de mercado, con lo cual el marco mental no cambia. Yo siempre cuento que para mí fue muy fácil pasar de hablar del eurodólar a pasar del Bitcoin dólar. Para mí, yo lo entendía perfectamente, ¿no? El análisis técnico, los soportes, las resistencias, el análisis de la acción del precio, para mí era algo muy sencillo. Todo y que no soy analista técnico, salvando todas las diferencias con un analista técnico. Claro, ¿dónde llega la diferencia, ¿no? ¿Dónde llega el punto de inflexión
Y cuando dices, esto no es lo mismo que estaba contando hasta ahora, cuando te das cuenta de que estás hablando de toda una tecnología, ¿no? De una infraestructura, que al final el activo, perdonad, lo que es la recompensa que supone ese criptoactivo, no es más que un incentivo para que miles de ordenadores interconectados hagan funcionar una blockchain, una tecnología que es una capa más de Internet. Claro, entender todo eso a mí me voló la cabeza, o sea, fue un trabajo y un esfuerzo de estudiar, de aprender. Entonces ya trasciendes un poco el precio, la inversión y empiezas a hablar de arquitectura, de gobernanza, de protocolos, de modelos descentralizados. Y claro, ahí ya tienes que cambiar completamente el enfoque. Estás empezando, ya no hablas de economía o de tokenomics, tienes que hablar de startups, tienes que hablar de empresarios, de otros asuntos, de regulación, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se vuelve un poco más exigente, porque ahí ya tienes que entender un problema que resuelve un protocolo, tienes que entender un caso de uso y tienes que ser capaz de divulgar, de explicar todo eso tan complejo, ponerlo en palabras simples y hacerlo llegar a un público y sobre todo empezar a entender que hay que huir de los temas más especulativos, del sensacionalismo, ¿no? En el que muchos años estaban nuestro sector como muy contaminado de temas muy sensacionalistas que si quieres lo iremos viendo, ¿no? Y tú lo sabes bien, al final para el periodista se trata de aplicar rigor, análisis y todo lo que, no voy a decir imparcialidad, porque al final todos sabemos, los que estamos en esto, que la objetividad no existe, pero sí intentar contar los hechos contextualizados y desde diferentes perspectivas. Claro, siendo lo más honestos posibles, ¿no? O sea, lo que tú dices, la objetividad no Efectivamente. existe, es complicado, pero siendo lo más honestos a la realidad posible. Y está bien eso que dices, ¿no? De que nosotros actuamos quizás como ese filtro que coge la información quizás más técnica, más, qué difícil es de entender, e intentamos pasarla a un filtro de que pueda llegar al interlocutor, ¿no? Al lector, de una forma que pueda entenderla, ya sea un lector especializado o menos especializado. Y me gusta también lo que dices porque ya lo hilo un poco con la siguiente pregunta que te quería hacer, de que precisamente este sector, todo lo que es la blockchain, Web3, criptoactivos, es muy fácil plantar la semilla pues tanto del hype extremo como del catastrofismo extremo. Entonces, te quería preguntar a ti, pues, ¿cuál ves tú que es el mayor reto para comunicar bien este ecosistema sin caer en, pues eso, en sensacionalismos, ni en ningún hype extremo, ni tampoco el otro extremo, ¿no? Que es alarmismo? Claro, piensa que estamos en un ecosistema muy joven, o sea, no deja de ser un adolescente. Sí, sí. Entonces, como todo niño y luego adolescente, pues ha tenido diversas etapas, pero sí que es verdad que una constante que hemos visto hasta hace muy poco, pero muy, muy poco, te estoy hablando de hace a lo mejor 2 años, 3 si me apuras, es que efectivamente, ¿no? Se mezcló el hype, promesas exageradas, la narrativa especulativa con un gran desconocimiento de la tecnología. Y además yo le añadiré algo que a lo que yo me he encontrado en mi día a día como periodista comunicando, es con un empeño explícito por parte de ciertas élites económicas en el año Eso. 2001, 2020, 2021, 2022, empeño además proactivo y declaraciones incendiarias despreciando el Bitcoin, despreciando que no tenía ningún tipo de fundamento, que no era nada. No sé si tú, no sé si lo verás, si te acordarás, ¿no? Pero podemos hacer memoria. Por ejemplo, yo me acuerdo de declaraciones de Jamie Dimon, por ejemplo, JP Morgan, una Sí, de las voces más críticas durante años, que si el sí. Bitcoin era un fraude, un esquema Ponzi, que no tenía ninguna utilidad. Warren Buffett llegó a decir que era veneno para ratas. O sea, yo me despierto una mañana, yo trabajé muchos años en Bolsa Manía, me Sí, despierto una mañana con declaraciones de Warren Buffett y tú tienes que dar esa noticia porque es de lo que está hablando todo el mundo. claro. Entonces, y tienes que intentar esa información tan perjudicial y tan venenosa, contextualizarla con, no, oye, pero es que esto sí que funciona, hay una tecnología detrás, tengo que explicarte un caso de uso. Entonces, tienes que ser como buscar un equilibrio entre todo aquello que ocurría y esa intención por parte de las élites de desprestigiar y despreciar todo aquello que estaba sucediendo
porque en el fondo estaba amenazando completamente el status quo. Exacto. Entonces, como estaba amenazando ese status quo, había que denostarlo y había que decir que aquello no servía para nada. No vaya a ser que los inversores puedan crear o haya alguien que pueda crear un sistema paralelo económico que desbanque a lo tradicional, ¿no? Y toda esta gente se queda sin sus fuentes de ingresos, pues durante muchos años ahí estábamos. Y los medios de comunicación no teníamos otro remedio que abonarnos a esas narrativas. No había otra. Claro. O sea, sí que teníamos una intención desde donde yo estaba en Bolsamanía de contar qué estaba ocurriendo de manera fidedigna y, como decíamos antes, ¿no?, contextualizada con la tecnología, pero es algo que yo decidí a nivel muy particular de hacer y de aprender y de investigar, ¿no? Y en aquellos tiempos me acuerdo pues que leía, estudiaba, también encontré grandes fuentes y grandes expertos, no muchos, pero algunos que me ayudaron muchísimo a entender y pasaron conmigo muchas horas, pues como tú y yo, en una entrevista explicándome rudimentos y también luego desentrañando regulación y desentrañando un montón de cosas. Y a muchos de ellos, a día de hoy, les puedo llamar amigos. Tengo grandes amigos de aquella época que he conservado ahora en coma. Y bueno, todo esto que te contaba, ¿no?, de esta comunicación tendenciosa, lo vimos muy bien. Nosotros en Agencia Coma publicamos hace precisamente 3 años un informe sobre las narrativas, ¿no?, que dominaban los medios. Y claro, ¿qué veíamos? Pues que había mucho ruido, una reputación nefasta, abonada por todos estos elementos que hemos comentado antes, pero también por muchos desde dentro de la industria, ¿eh? Tengo que hacer un poco de autocrítica, no sé si estarás de acuerdo. Sí, pero también, claro, había una época en la que en la industria solo hablaban los técnicos, hablaban en un idioma que solo ellos entienden y no eran capaces de bajar el discurso a tierra. Te hablaban en su idioma y en la técnica y en el protocolo y en qué habían usado. A día de hoy a veces me pasa todavía, que yo hablo con grandes personas maravillosas que le dice, hostia, he hecho un desarrollo maravilloso. Bueno, ¿y qué hace? No, lo he hecho con esta herramienta y no sé qué. Ya, pero ¿qué hace? O sea, ¿qué le va a interesar a la gente de este desarrollo tan maravilloso, no? Entonces, bueno, te encontrabas con los tecnólogos, te encontrabas con todos los referentes que hablaban mal. Entonces, bueno, ahí estábamos. Y no había pues no había comunicadores como nosotros que pudieran construir relato. Eso es lo que vimos nosotros también, ¿no? Entonces, el sector pues quedó a merced de este relato ajeno, la verdad. Y ahí estábamos y teníamos esta consecuencia en ese momento, pues ruido, no había diálogo, y yo creo que ese ha sido uno de los mayores retos, ¿no? Sí. Comunicar con rigor, sin alarmismos y sin ser tampoco evangelizadores. No. Porque tú ya lo habrás visto, que también hay mucho evangelista. Yo creo en esto. Bitcoin to the moon, ¿no? Y sí, es verdad, ha llegado, pero en mercados todos sabemos que si tú esperas el tiempo suficiente, cualquier predicción se va a cumplir. Claro. Eso lo sabemos todos los que llevamos muchos años en los mercados. Entonces tú te puedes tirar 10 años diciendo, esto llegará a tal precio, que en un momento u otro va a llegar. O sea, y esto además es una máxima de mercados largoplacistas. Entonces, bueno, ahí estamos. Y sí que es verdad que creo que han cambiado un poco las cosas. No sé cómo lo ves tú, Marcos. Tú ahora estás siendo periodista, eres periodista en este ecosistema, ¿no? Y yo creo que ahora sí que hay más expertos que tienen ganas de hacer pedagogía. Creo que el sector, ¿no?, ha madurado un poco, saben explicar mejor las cosas. También eso ha sido clave. Eso ha sido clave, el que ellos hayan sabido explicar mejor las cosas, y lo que tú dices, todos los que lo denostaban, en cierto modo, por ese miedo a lo mejor que tú mismo planteabas, es lo de si no puedes con tu enemigo, únete a él. Ahora ahora están todos. Todos quieren un trozo del pastel, ¿no? Todos quieren su pedacito. Y eso creo que es el propio sector que ha sabido resistir, ha sabido madurar y ha sabido comunicar, y precisamente ese saber comunicar es parte también, pues a lo mejor, de perfiles como el tuyo, es decir, de contar las cosas lo más riguroso y honesto posible. Tenías que, por ejemplo, el ejemplo que pones de Warren Buffett, eso tienes que contarlo, es noticia, evidentemente. Es noticia. Pero no deja de ser noticia también cuando contabas otras cosas del sector, una innovación tecnológica de ese sector. O sea, no deja de ser noticia y de apoyar a este ecosistema que, pues a la vista está, no le ha ido del todo mal, con sus mejores y peores días como todo. Pero ahí está
O equilibrar clave. a veces, ¿no? Decir, bueno, tengo que dar esta noticia porque no puedo negar la realidad de que Warren Buffett esté declarando esto sobre el Bitcoin, es algo que tengo que contar, pero lo voy a equilibrar con una noticia de un desarrollo y le voy a dedicar tiempo a tratar de digerir algo complicado y presentarlo a los lectores de manera divulgativa. Claro, ahí está un poco lo que llevamos haciendo Claro. algunos periodistas que llevamos mucho tiempo contando esto, ¿eh? No soy la única, pero sí que es verdad que hace 5 o 6 años, no tanto, 5 o 6 años éramos pocos quienes Sí, sí, informábamos sí. de estos temas con rigor. Que Éramos sí, que pocos, sí. ahora somos más, por suerte. Claro. Yo, bueno, llevo poco en esto, pero yo solo noto porque ahora en la prensa generalista, por ejemplo, donde yo estoy, me da más cancha a estos temas. Lo que tú Claro, dices, hace 5 años, un periódico generalista, si hablaba por algún casual de Bitcoin, era por una noticia negativa de pues ha caído o lo que sea, y ya, o sea, era imposible plantear un tema, ya no digo sobre el ecosistema, solo de Bitcoin, pues imagínate de toda la tecnología. Ahora están mucho más abiertos a ello, porque saben lo que hay, de que en el momento en el que se meten todas las instituciones y sabes que esto incluso interesa, que se lee, que la gente quiere informarse y que los datos dicen que en España cada vez más gente pues tiene inversiones de este tipo, ¿no? De finanzas descentralizadas y demás, pues dices, joder, pues igual es que hay que contarlo. Es que hay que contarlo, ¿sabes? totalmente, O sea, es así. totalmente. Mira, es muy interesante esto que comentas, ¿no? De qué tratamiento daban los medios generalistas, sobre todo, Claro, volviendo un poco a aquel informe que nosotros presentamos. La mayor parte de las noticias, por no decirte la amplia mayoría de noticias sobre Bitcoin o criptos en medios generalistas, donde blockchain era una palabra que ni se usaba, o sea, ni se claro. sabía, estaban relacionadas con estafas, Estafas. Sí, sí, delincuencia, sí, sí. robos, Todo, todo. negocios fraudulentos. Muy a menudo te encontrabas también noticias relacionadas con red de mafia o red de delincuencia Sí, X que sí, sí. tenían parte de los fondos en cripto. Justo. Y Estafa ahí, de criptomonedas era exacto, el estafa de titular criptomonedas, clavado. había centenares de esos titulares. Nosotros analizamos todo un año, analizamos todo el 2022 y Ujú. había centenares de esos titulares en medios generalistas. Claro, claro. En medios económicos, en alguno se hablaba un poco de acción del precio, pero claro, luego ¿qué ocurría? Que es que solo en los medios nicho se hablaba de tecnología y se Claro. contextualizaba el cripto, ¿no? El Bitcoin, que era como una burbujita ahí de Sí, sí, sí. conversación estanca, que prácticamente no se relacionaba con ninguna otra de las verticales de nuestro sector, que al final, no lo olvidemos, ¿no? La blockchain es una capa de tecnología. Solo unas cuantas blockchains tienen recompensa de criptomonedas, luego hay un montón de DLTs de todo Ujú, tipo. ujú. Entonces, claro, unas poquitas solo tienen la recompensa de criptos, pero claro, todo el desarrollo tecnológico, toda esta tecnología, eso solo se hablaba en medios súper nicho, pues Claro. en medios técnicos, en los Shataka y en este tipo de Sí. medios que sí que iban cubriendo, ¿no? Y ya no te Ujú. hablo, pues bueno, pues con la fiebre de los NFTs, o bueno, ya Guau. por no irnos, no remontarnos a la fiebre de las ICO, de las Initial Coin Offerings, que no sé si te acuerdas que de aquellas ICO me parece que queda Big2Me, que fue histórico en su Ah, es verdad. momento, y no debe quedar nadie más. Pero por eso te digo que es que han sido pocos años, pero bueno, hago un poco mía esa frase que se dice tanto en el sector, que un año en blockchain es como 10 años en cualquier otra industria. O Pues sea sí, que pues sí. parece que en muy poco tiempo, pero hemos vivido muchos, muchos Sí, años, ¿no? sí, La sí, sí, verdad. sí. Mm. Y Sí, mucha pero polarización, y se veía esta polarización. muchísimo, Pero muchísimo, esto es muchísimo. malo, es el demonio, es negativo, es un horror, o soy un evangelista Efectivamente. del sector y creo en esto. No, pero nadie te decía, bueno, ¿en qué crees? Esto no es una religión. Claro. Me lo tienes que explicar. Que no deja de ser también una muestra más, la propia blockchain, las propias cripto, la propia Web3, no deja de ser más un engranaje más de la sociedad, de que la sociedad per se está polarizada, porque lo vemos, por lo menos en Sí, nuestro país, total. pues las cripto lo van a estar también, ¿sabes? O Sí, sea, o eres creyente o no, y efectivamente había mucho eso, y el ejemplo que ponemos de generalistas, efectivamente, era que es todo eso, estafas de criptomonedas, que eso no deja de ser noticia, que decir, también hay que hacer autocrítica. Efectivamente, la parte cripto hay mucha ciberdelincuencia, eso es así, no solo en cripto, o sea, todo lo que tiene que ver con tecnología, pero como en cripto también, pues claro que evidentemente es noticiable. Pero es verdad que los medios generalistas aprovechaban eso como, digamos que como los medios, clickbait. claro, Como, los medios claro, generalistas, tiraban el anzuelo y efectivamente, ponían esa palabra en el titular claro.
sobre todo cuando estas que te digo, estos ejemplos que te comento, cae una red de narcotráfico que tenía bitcoins, ¿no? Y lo de los bitcoins, Claro. vale, sí, tenía bitcoin, pero no Pero es tenía que más sean unos cosas. Claro, o sea, narcotraficantes sí. criptobros, ¿no? O Claro, sea, claro. tenían bitcoins como tenían inmuebles, como tenían no sé qué, como Claro. tenían otros bienes. Pero te lo ponían en el titular, porque eso era lo que te llamaba al clic, Claro. ¿no? Te llamaba la atención. Porque había un relato de que cripto era Eso malo. es, eso es. Entonces, aunque hubiese una noticia buena, tenía que ser hiper mega buena para contarla, que no se contaba. Pero en cuanto había eso, lo que te digo, una pequeña estafa, eso evidentemente tenía que no abrir los periódicos, pero tenía que estar en todos. Quiero decir, si había una Eso estafa de es. criptomonedas medianamente importante, que por supuesto hay que darle voz, no había un generalista que no la contase. Pero en cambio, cuando había a lo mejor una innovación o tal, lo que tú dices, si no era un medio de nicho, nadie lo contaba. Y Sí. ahora, poco a poco, eso ha ido cambiando. Poco a Y poco, eso es verdad. bueno, yo me gusta que lo comentes, ¿no? Yo he notado una evolución en muy poco tiempo, yo diría que en los 2 últimos años, Sí. y todos los medios económicos relevantes de este país, por no decirte los que somos más sectoriales o habíamos estado en medios más sectoriales, tal vez éramos la avanzadilla, ¿no? Nosotros en Bolsa Manía en su momento, Sí, pero claro. te puedo hablar, por ejemplo, de Finect. Finect llevaba mucho tiempo también hablando de esto, en Sí, algún sí. otro medio también sectorial, pero ahora, 5 días, Expansión, El Economista, los 3 grandes tienen profesionales hablando no Sí, solo sí, de sí, sí. criptos, sino de blockchain, De blockchain. hablando de stablecoins, Sí, sí, sí. hablando de identidad digital descentralizada, hablando de tokenización de activos, o sea, hablando de la tecnología y de sus aplicaciones. No solo lo cripto porque es lo que vende y lo que mola, no. Y luego en medios generalistas, pues tú eres un ejemplo. Claro, el Ujú. periódico Prensa Ibérica, vosotros desde la sección Total. activos, pero hombre, sois un medio generalista en Sí, el sí, que sí, sí. se divulga, se explica de una Claro, manera claro. rigurosa, periodística, ¿no? Efectivamente. Entonces, jolín, yo creo que eso ha tenido un efecto, lo que decíamos Claro. antes. Hemos sacado lo cripto de las secciones de sucesos, de la prensa generalista, y la hemos Efectivamente, sí, llevado sí. a la sección de economía. De Ya es economía. mucho, Sí, 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 ya es sí. mucho, ¿no? E incluso pues abrir alguna portada o tener algún artículo en portada y no solo contando que cae o que sube, ¿no? Contando a lo Claro, mejor pues alguna cuestión más relacionada con la industria, efectivamente, el desarrollo y con la tecnología, ¿no? Entonces, efectivamente. yo también creo, no sé qué pensarás tú, que como este debate se ha sofisticado, también es verdad que ahora las preguntas ya no son solo ¿esto baja o esto sube? ¿No? ¿Esto mola Claro, o no mola? Yo creo que la conversación se ha vuelto más compleja y ahora estamos hablando un poco, oye, ¿qué es infraestructura? ¿Qué es producto financiero? ¿Dónde confluyen, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la tokenización. Tokenización de real world assets, tokenización de activos financieros tradicionales. Ahí está confluyendo todo, ¿no? eso, Finanzas tradicionales con activos del mundo real, con lo sí, 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 cripto, sí. ¿no? Un poco más. La tokenización yo creo que es un cohete que está a punto de despegar y todos se quieren subir, ¿eh? Sí, Por lo que noto, totalmente. pues eso, en mi humilde tiempo que llevo aquí en el sector, lo que noto con la gente que hablo, dices, ostras, o sea, han visto ahí en la tecnología una oportunidad pues muy buena. Y más en Totalmente. los tiempos que corren. Y es que por ahí también quería ir mi siguiente pregunta, efectivamente, de que ya no todo es sube, baja, ¿no? De la especulación, ¿no? Porque siempre se hablaba de que el cripto era pura especulación, que claro, como encima era 24 horas todos los días de la semana, claro, era como si fuera un casino abierto toda la semana, ¿no? Todos los días. Eso es. Entonces, también tú crees, que yo diría que sí, yo creo que tú también crees, que el sector y los propios medios han conseguido, digamos, ya superar la parte tecnológica a la parte especulativa. Que se hable de más allá de, hombre, si el Bitcoin cae un porcentaje alto, hay que contarlo, estoy de Hay acuerdo. que contarlo, Pero, pero como contarías que cae el dólar, claro, o sea, no efectivamente, solo cuentas. efectivamente. Pero creo que la parte tecnológica de que Sí, cuando, pues como pasó con Alaska, de todos los proyectos de blockchain, de cómo, recuerdo uno, no del todo bien, pero recuerdo de cómo la blockchain incluso en el mundo sanitario podría llegar. O sea, es sí, todo el uso que sí. puede tener, ¿no? Entonces yo creo que el Bueno, sector ha mira, superado eso. el Digital Gold de Prosegur Crypto, que fue uno de los premiados en los premios Alastria, llenó páginas del Economista. O sea, se han dedicado Claro, artículos a hablar solo de un proyecto, ¿no? claro. Yo diría que también han hecho páginas de 5 días, o sea, Sí, que sí, estamos seguro. hablando ya de proyectos, ¿no? De cómo pues, el oro digital, de todas formas, el oro es súper sexy y con los precios que tiene el oro, ya ni te lo cuento, ¿no? Es otro de los grandes temas. Pero sí que es verdad que
se ha salido pues, de los sucesos, de la especulación, de sube, baja, por lo que decíamos antes, porque las preguntas son más sofisticadas Claro. y también porque se ha institucionalizado. O sea, no perdamos de vista uno de los grandes factores por los que todos estos periódicos lo están cubriendo, porque tú lo estás cubriendo, es porque han entrado los grandes players institucionales. Efectivamente. Tenemos todo el mundo Efectivamente. en Wall Street, el que no tiene un ETF es porque no se ha enterado de qué va eso, creo yo, ¿no? Sí. También hay muchísimas casas todavía que no quieren entrar en este Sí. mundo y muy respetable. Hay muchísimas gestoras internacionales que lo que te están diciendo es, oye, Bitcoin no, pero stablecoins Stablecoin, sí. sí. Muy Sí. interesante el tema de las Muchísimo, stablecoins muchísimo. para Sí, el sí. mundo, claro. Más allá de los ETFs, que no deja de ser al final un producto también financiero, pues compras, vendes, ¿no? Un poco sería más tradicional. La stablecoin plantea para toda la industria financiera un cambio de paradigma. Stablecoin y tokenización. Claro. Piensa, son dos variables que van a cambiar la industria financiera tal y como la conocemos. Esto voy a decir va a parecer una perogrullada, pero es que es verdad. No, pero es que es verdad. Es que ahí hay un cambio brutal. Y los profesionales de la industria financiera están un poco a verlas venir, que ya tendrían que ponerse las pilas y empezar. O sea, Sí. ahora una de las grandes brechas por cubrir, yo creo que la brecha entre blockchain, cripto, medios de comunicación, la hemos cubierto en gran medida, creo yo. Se dialogan, todos los medios de comunicación saben a quién ir a preguntar, ¿no? Hay buenas fuentes, hay buenos expertos. Sí. Pero yo creo que la gran brecha ahora está entre todos los que son distribuidores de las industrias financieras y les va a llegar todo el producto tokenizado. Todo este canal de distribución, ahora mismo su asignatura es de qué va esto de la blockchain, de qué va esto de tokenizar, cómo me va a cambiar a mí, cómo lo voy a vender luego también, porque ellos tienen que vender luego esos fondos tokenizados y esos activos tokenizados. Entonces yo creo que están un poco ahí, ¿no? Y para mí, lo que decíamos antes, ha trascendido totalmente. Las narrativas son otras. Ya no estamos en la especulación, en el suceso, en la estafa. Que sigue habiendo esos temas y hay que informar de ellos. No podemos de repente decir, no, todo eso no ocurre. Ocurre. Pero sí que es verdad que se ha equilibrado, ¿no? Se ha equilibrado. Sí, muchísimo. Y, por ejemplo, si hablamos de hackeos, pero también se habla de ciberseguridad y de resiliencia, ¿no? No es solo que me han hackeado, sino arquitectura de riesgos, auditorías, controles, trazabilidad, todo. Trazabilidad, responsabilidad, ¿no? Yo creo que estamos ahí un poco en estas narrativas, en la narrativa de la tokenización, la institucionalización, la ciberseguridad ante el hackeo. Yo creo que la identidad privada y los datos, quién es soberano, soberanía digital de mis datos, es otro de los grandes temas. Creo yo, que ahora mismo se tienen que hablar. Y luego está pues los casos de uso, ¿no? La utilidad real de todo esto, cómo lo bajo y cómo cambia la vida de los ciudadanos. Efectivamente. Ahí tenemos que seguir contando, ¿no? De cómo mejora mi vida. Yo creo que hay un momento en el que hay que dejar de hablar de tecnología. O sea, yo estoy un poco cansada de hablar de tecnología, del protocolo, de la blockchain, de la layer. Oye, tú en Internet no sabes el protocolo TCP/IP, no hablas de eso. Ya no hablas de todo eso, ¿no? Y cuando hablas de satélites, oye, pues sí, los tequis hablarán de lo suyo, pero a ti lo que te interesa es qué haces, ¿no? A través de esos satélites. Y yo creo que estamos un poco ahí. Entonces, bueno, yo creo que el sector ha aprendido, ha madurado, los medios de comunicación han llegado y el gran reto yo creo que es ahora, la divulgación siempre lo ha sido, pero la divulgación a públicos profesionales, que pensaban que eso no iba con ellos y ahora va con ellos, está ahí. Muchísimo. Lo tienen a las puertas. Muchísimo. El ejemplo que pones de las gestoras, todo. Cada poco quieren hacer desayunos informativos sobre un nuevo producto que han sacado, que lo que tú dices de que muchos a lo mejor Bitcoin no, pero stablecoin sí, ahí en su cartera. O sea, sí que es verdad que está habiendo ese cambio de mentalidad. No, fondos tokenizados. Sí, es que son dos ejemplos que son muy buenos de lo que yo te preguntaba, de que cómo la parte, pues la parte técnica, la parte útil, la utilidad real ha superado la especulación. Tanto stablecoin como tokenización son dos ejemplos brutales de eso, de que es aprovechar la tecnología para acelerar todos los procesos, para democratizar algo que no lo estaba.
Totalmente, totalmente. Y en esas estamos, yo creo. Seguimos sí. ahí, ¿no? De todos modos, no hay que dormirse. Yo No. creo que no hay que dormirse, hay que seguir divulgando, hay que seguir Sí, generando sí, espacios como estos, hay que seguir dando voz a los que desarrollan, ¿eh? A los desarrolladores. Yo siempre lo sí, digo, sí. nosotros, al final, los periodistas o los de marketing no deberíamos hablar, deberíamos ayudar a que los tecnólogos y los desarrolladores y los empresarios se explicaran mejor. Nuestro papel Efectivamente. es ese, ¿eh? Sí, 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 Apoyarles sí. a ellos y Desde luego. construir sus relatos y ayudarles a establecer buenas relaciones y a ser significativos para los medios de comunicación también. Yo creo que ese es nuestro trabajo. Sí, sí. ¿Y qué papel crees que juega también en todo esto lo que viene siendo la educación financiera? Y cómo pues, debe abordarse pues, desde el sector, desde los propios tecnólogos que dices tú, y también muy importante, pues eso, desde los medios, desde la comunicación. ¿Cómo debe abordarse esa educación financiera? Bueno, es que hemos tocado hueso ahora, ¿eh? Con la educación financiera, porque, claro, es que decir que es el gran reto y la gran asignatura pendiente, se ha dicho tanto, que Sí, es que lo diga yo no va a ayudar en nada. Entonces, yo lo único que sí que te puedo hablar de qué podemos hacer desde el sector de la comunicación, ¿no? En pro de la educación financiera y, sobre todo, en pro de la no desinformación, de combatir la desinformación y de combatir la gente que se disfraza de comunicadores y lo único que hacen es dañar pues, a muchísimos inversores que llegan por primera vez a los mercados, atraídos por cantos de sirena, ya. de influencers que dicen que han ganado no sé cuánto, que han Uf, cambiado de vida porque han hecho, ¿no? Y su estilo de vida y te venden un estilo de vida y esto atrae a chavales muy jóvenes porque exacto, es innegable que en el sector, exacto. claro, en el sector cripto Muchísimo. Uf, hay mucho chaval joven, hay mucho, pero es que a lo mejor niños de 12 años, sí, sí, sí. chicos de 14, 15 ya están invirtiendo, o sea, están empezando a hacer sus primeras operaciones, porque por una razón muy sencilla, porque para toda esta generación, que está mucho más cerca de ti que de mí, Marcos, pero Sí, sí, están acostumbrados a las economías de los juegos. sí, Están acostumbrados a comprar y vender con una moneda en un juego, sí, sí, sí. online, ya llámalo World of Warcraft, que a lo mejor es un poco viejuno y me he quedado yo desactualizada, pero bueno, No, me no, que refiero. va. Esto que juega mi hijo, bueno, da igual, no me va a salir. Ahora ya me voy a Pero poner sí, 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 es abuela verdad. cebolleta. El Es verdad, es Fortnite. verdad. Ah, El están muy Fortnite, acostumbrados, entonces correcto. claro, Es para que en el ellos es muy Fortnite hay fácil. tokens. En el Fortnite hay tokens. Exacto. Entonces ya es un concepto que Fíjate dices, lo claro, fácil y claro. lo peligroso de que para Sí, ellos es sí, 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 como seguir en el juego. Es como una claro. gamificación más, ¿no? Entonces, y si todo esto lo abonan estos influencers tan perniciosos, para mí son absolutamente perniciosos, ¿eh? Sí, Todas estas personas que lanzan mensajes atrayendo a pobres inversores incautos que no tienen, pues eso es lo que decíamos, ya no hay una base de educación financiera, no la hay en las escuelas. Tú puedes acabar una carrera universitaria sin tener ni idea de lo que es el mundo de la por inversión, supuesto. sin Sí, sí, tener sí. ni idea de que puedes hacer algo más con tu dinero que dejarlo en el banco con unos intereses paupérrimos Ujú. y que no va a ocurrir, ¿no? Con chicos jóvenes de 14 y 15 años. Entonces, claro, yo creo que habría que empezar por explicar productos financieros en las escuelas, pero no solo eso, o sea, cómo haces una nómina, cómo haces una hipoteca, el interés Exacto. simple, el interés compuesto, esto se tendría que explicar en el cole. Mm, Y seguramente en bachillerato a productos de inversión, pero bueno, vivimos en el país de los bancos también, ya, entonces a los bancos claro, tampoco les interesa que nosotros claro. sepamos mover nuestro Efectivamente. dinero, ¿no? Exacto. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el problema es convertir la inversión en espectáculo por parte de este criptobro, por este influencer, ¿no? Entonces, Sí. claro, Y tú monetizarlo para él, vaya. monetizarlo para ellos, claro, efectivamente, monetizarlo para ellos. Entonces, el mensaje, ellos están difundiendo un mensaje muy peligroso, que te hablan de coches de lujo, de estilo de vida, Sí, sí. de rentabilidad inmediata, de FOMO. Eso es Claro. marketing emocional. Exacto, Eso exacto. es marketing emocional y La, es y un la anzuelo. inmediatez, lo que tú dices, el FOMO. Sí, sí, sí. Efectivamente, entonces a mí me preocupa especialmente esta Sí, gente joven, ¿no?
que llega y que lo tiene muy fácil porque lo tiene muy gamificado, se lo toma como un juego. Efectivamente. Y yo creo que eso es un problema porque no tienen ni idea de riesgo financiero, no tienen ni idea de Claro, volatilidad, de fiscalidad, no saben nada, absolutamente nada de esto. Yo me claro. alegro de haber visto recientemente que las autoridades están poniendo algunos límites. No sé Mm. si has visto esta guía de la CNMV para finfluencers. Sí, 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 sí. Está muy bien, muy bien. Ojalá todos los finfluencers se la apliquen. Ojalá no veamos ningún anuncio más de ninguno de estos personajes y todos sigan las normas, porque al final seguir las normas es trabajar para poder continuar en los mercados financieros. Porque Claro, si tú pierdes todo tu patrimonio, nunca volverás. claro. No vas a... Exacto. Nunca volverás. Te vas con una mala Que sí, que experiencia. sí. Entonces, bueno, yo creo que desde los medios, ¿no? Nosotros tenemos que seguir señalando malas prácticas, explicando riesgos, lo que Sí, sí, sí. decíamos antes, ¿no? Oye, Exacto. la codicia es una Claro. cosa perniciosa y no es malo el activo, sino es la codicia humana Claro, claro, claro. Sí, la sí, que saber explicar fastidia. las dos caras de la moneda, por supuesto que Claro, sí. Por claro. supuesto que sí. Y menos cultura del pelotazo y Claro, poner un claro. poco el foco, ¿no? Es que Donde ese corresponde. es el otro riesgo, efectivamente, de democratizar esto. Democratizarlo, tienes que democratizarlo, pero saber cómo. Lo que tú dices, que para un adolescente que esto es como un juego, se lo has puesto tan fácil el acceso, Claro, que es un peligro también, ¿no? Y me gusta eso que digas de que hay que ir a la base, ¿no? De, obviamente, no un niño de 5 años, pero sí que es verdad que empezar a explicar cosas básicas, de que sepan de que, quiero decir, si fuera tan fácil hacerse rico, no, o sea, al que es rico no quiere que los demás se hagan ricos como él tan fácil. Eso exacto, es así. Entonces, exacto. hay que ir también un poco a base del problema y es que somos muchos entornos, quiero decir, es la tecnología, la economía, los comunicadores, pero también la educación. La educación también tiene una función necesaria en esto, ¿no? Porque es verdad que siempre se dice que los periodistas tenemos la labor de informar, formar y entretener, ¿cierto? Pero es que también hay que empezar desde quizás más abajo y un niño de 12 años que no se va a leer el periódico, pues que en el colegio le enseñen efectivamente lo que es un activo, lo que no, de qué cosas desconfiar y todo eso. No, o que todos estos creadores de contenido Mm, se corresponsabilicen y claro, entiendan que claro. tienen una misión de divulgar y de Mm, formar, porque sus públicos son personas en edad de formación. mm, Entonces, ellos deberían responsabilizarse y debería sí, haber un código ético para creadores de contenido. A lo mejor lo hay, ¿eh? Y lo sí, desconozco, no lo sé si lo hay, pero desde luego que para los creadores de contenido financiero sí, debería sí, sí. haberlo Claro que sí, y claro no que sí, promocionar por promocionar cualquier cosa. claro que sí. Entonces, yo ahí creo que tenemos que ir un poco a, es que yo te voy a decir a regular, ¿eh? Todos los creadores de Sí, 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 contenido. sí, por supuesto, por A mí me supuesto, parece que por tú y yo supuesto. como periodistas La tenemos libertad está muy un código bien, deontológico. pero también tiene su peligro, efectivamente, de, Claro, claro, si le dejas hacer libremente, decir lo que quiera, de si inviertes en esto te vas a... No, tienes que tener un código ético, o sea, tienes que tener unas claro, barreras, tienes que tener unas barreras, o claro. sea, eso es así. Y no es ponerle, ahora nos van a escuchar y nos van a decir, ah, estáis dos periodistas contra la libertad de expresión. No, 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 para no, nada, para nada. no. La libertad de expresión siempre va por delante, Claro, pero necesitamos códigos éticos, códigos deontológicos, claro, libros efectivamente, de estilo, porque efectivamente. los medios de comunicación los tenemos. Los tenemos, claro, 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 claro. Y por Es que eso es nosotros así, somos profesionales de la es así, información. claro, Entonces, para mí es un gran peligro dejar según qué información y según qué por materiales en manos supuesto, de según quién, por supuesto. sin esos códigos, ¿no? Que decimos, Mm, sin esa responsabilidad para que se conduzcan de una manera adecuada, corresponsable y teniendo en cuenta quién le está viendo. Porque a mí me da la sensación de que les ocurre que muy a menudo no son conscientes de las audiencias, ¿eh? De que sus audiencias, o sea, lo son para monetizar lo que dices tú, eh, pero no el del daño que pueden hacer, ¿no? exacto, En esa gente. efectivamente, sí, sí, sí. Yo creo que saben cuál es su target y su público objetivo, pero no saben del impacto que tiene, efectivamente, Exacto, efectivamente. exacto. Y esos influencers, efectivamente, financieros, los hay responsables, los hay que es un encanto ver lo que cuentan y tal. Sí, Y claro, los hay muchísimos, pero eso tienen también menos alcance. son quienes llevan muchos años, ¿eh? También, Claro, por supuesto, y que también tienes que tener un bagaje, quiero decir, no puedes explicar algo si no sabes ni tú lo que es, quiero decir, tienes que tener un efectivamente. bagaje y unas tablas, Hay tienes que grandes tener unas tablas. influencers. Mira, yo te puedo hablar, por ejemplo, de Héctor Chamizo. Héctor Héctor Chamizo le Chamizo, conozco, sí, 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 claro, lleva sí. muchísimo, Ha pero es estado en que, medios mucho tiempo, o sea, sabe de lo que habla, ha estado creo que en claro, estrategias de inversión, o sea, una claro, persona que sabe lo que habla y encima siempre entrevista a gente que todavía sabe más que él. Entonces, efectivamente, y sí. de la forma que te lo cuenta, claro que te lo puedes creer. ¿Qué pasa? Que vivimos en la era del algoritmo y los influencers estos negativos pues acaban atrayendo más.
Sí. Y es así, pero No, y desde luego va a ser mucho más atrayente que yo te diga, mira el cochazo que he claro, conseguido claro, con mi primera inversión, que claro. no que te diga, cuando inviertes en Bitcoin, luego tienes que pasar por Hacienda. Por ejemplo, efectivamente, sí, sí, Eso, sí, que por es algo ejemplo. que nosotras hemos hecho con una colaboradora, que también teníamos un espacio, el Claro, oráculo de Modo Cripto, con Sandra Adrián. Nosotras, claro, hablábamos de todo esto. De, claro, oye, no, no, y es que es tienes que necesario, cumplir con la regulación, amigo. No solo hacerte rico, es sino necesario. cumplir con la regulación. Y que en mes y medio empieza la campaña de la renta. Entonces, pues Ahí mira, está, pues está bien contar estas cosas, por supuesto que ahí sí. está. Sí, 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 Los sí. nuevos modelos que ha sacado Hacienda. Pues, ¿qué es lo que hablábamos de la Mira, yo si me permites la institucionalización? cuña, Sí, claro. el oráculo de Modo Cripto o toda la información Sí, sobre cómo pasar cuentas con Hacienda de tus inversiones en criptoactivos, por favor, y pues echarnos un vistazo, lo porque revisaré, ahí tenemos, 100%. un curso que colgó el año pasado Sandra Adrián de formación, de paso a Sí, paso, sí, cómo hacer la declaración de la renta. O sea que muy, muy útil, claro, claro. muy útil. Es que es muy Y útil, por supuesto. divulgativo y responsable, como Claro. decíamos. Es que Bueno, y ya acabó la cuña, pedagógico. publicitaria. Pues a coalición de esto, también me hila bastante con una pregunta que te quería hacer, que es un poco qué diferencia a un medio serio, ya sea especializado o no, puede ser generalista Ujú. también, pero a un medio serio, de eso, de un canal de contenido que, pues, que simplemente amplifica las tendencias, que no está mal amplificar tendencias si es la realidad que cuentas, ¿no? Pero las tendencias también a veces pueden ser perniciosas o pueden ser negativas. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Cuál, cuál crees que es el ingrediente especial que diferencia a un medio serio de, pues eso, de un canal de contenido que no es por menospreciar, por supuesto, que hacen una labor espectacular, pero a veces no hacen esa labor tan informativa y pedagógica que quizás es necesaria, ¿no? Yo creo que lo hemos cubierto ampliamente, ¿no? Y es la responsabilidad, el entender que del otro lado hay personas en las que tienes un impacto, Claro, entender, moverte según un código ético, un código deontológico. Y, hombre, a ver, el ingrediente que falta es que nosotros somos periodistas. ya, ¿Tú has estudiado una carrera de cuántos años para de poder dar cuatro, información? De 4, pues de yo cuatro. también. ¿Y has hecho algún máster luego? Porque hay muchísimos compañeros No, yo máster que no he luego hecho. además han hecho un máster y se han Sí, o en especializado información en económica y información demás. económica. Claro, la diferencia es que nosotros estamos formados y preparados para dar información. Y se habla muy mal de los periodistas, ¿eh? Y "Oh, es que los periodistas sois el mal", ¿no? Se nos Sí, tacha de sí, manipular la información, de estar siempre al lado del poder, de los poderes fácticos. Y todos estos divulgadores o estos creadores de contenido, parece que como no están en un medio que responde a las grandes élites, son muy libres, ¿no? Y pueden hacer lo que quieran. Bueno, claro, no, pues no, claro, porque seguro que tienen sus intereses y su interés por es supuesto. siempre ganar más dinero. Sí, sí. Entonces, niños y niñas que nos estéis viendo, desengañaos y dejad por favor a todos estos que nos prometen que os haréis ricos en 2 días. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que contrastar las fuentes, contextualizar datos, entender primero, ¿no? De qué estás hablando para después poder difundirlo y poder divulgar, ¿no? Entonces, a mí me parece que omitir el riesgo cuando no cuentas que todo esto tiene un riesgo Claro, es desinformar. Entonces, bueno, efectivamente, yo además efectivamente. creo que hay una paradoja, ¿no? En nuestro ecosistema hay una paradoja brutal. O sea, los perfiles más vulnerables a Ujú. todo este FOMO, a todo este hype que son los inversores minoristas, ¿tú crees que estas personas dejarían, yo qué sé, su salud en manos de un curandero? Me gustaría pensar que no. Ya, ¿Dejarían bueno, su planificación financiera? Igual no la dejan en manos de un planificador financiero, pero me gustaría pensar, ¿no? que cuando invierten en cripto, destinan aquella parte de su capital que pueden arriesgarse a perder, porque es una inversión con muchísima volatilidad, con muchísimo ujú. riesgo. Por favor, esto no es un consejo de inversión, CNMV, disclaimer. No, pues ¿por qué dejan la formación y la información en manos de personas que no son ni formadores, ni son divulgadores, ni son periodistas? ¿No? ¿No te haces esa pregunta tú? Sí, 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 es Entonces, cierto. claro, no es un entretenimiento, no es un espectáculo. No puedes aplicar los mismos estándares que cuando te pones a narrar que estás jugando en un juego.
¿sabes? Que hoy hay muchos que hoy están narrando su partida en el Fortnite y mañana te dicen que han invertido en cripto. Mira, chico, lo siento, pero Ya. no. Me parece que esa persona no tiene ningún tipo de responsabilidad ni debería estar explicando eso en un canal informal. Y además es que no hay consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, Claro. yo creo que estamos un poco ahí. Me parece un poco que también hay que dar espacio, a los nuevos canales, no te digo que no, que Mm. seguro que hay muchísimos Sí, divulgadores sí, que lo sí, están sí, sí. haciendo bien. A esas personas toda la credibilidad y todo el espacio del mundo y competición sana con ellos, entre los medios tradicionales y estos divulgadores. Pero los charlatanes hay que huir Claro. de ellos, sinceramente, creo yo, ¿eh? Sí, sí, o sea, saber separar lo que es ruido y lo que no, Total. creo yo, ¿sabes? Porque lo que te digo, si ya no es tanto el canal, quiero decir, si una información es buena y sabe la responsabilidad que tiene, no la voy a deslegitimar porque la haya subido en un vídeo a YouTube y no en la sección de economía del diario El Mundo. Te quiero decir, Exactamente. por supuesto que no. Y es que precisamente hay muchos periodistas que ahora hacen vídeos en redes sociales y no dejan de ser periodistas. Han estudiado su carrera, tienen su formación y tienen sus fuentes. Entonces, por eso te Bueno, digo yo que no. te puedo hablar, por ejemplo, de Patricia Malagón. No sé si la conoces. Sí. Muchos años también como Mm, periodista en Dirigentes y en otros medios. Y tiene su canal que se llama Trabaja tu dinero, un canal mm. de divulgación financiera extraordinario. Claro, Extraordinario. claro, Y, claro, desde claro. aquí, nuestras felicitaciones a Patricia, porque lo está haciendo realmente bien. Es Sí, una sí, sí, persona sí. Sí, sí, sí. responsable con aquello que comunica. Claro, efectivamente. Es lo que decíamos. Esto es también lo que hablamos de que para construir un ecosistema sólido, que es por lo que estamos aquí, todo lo que tiene que ver Web3, blockchain y tal, necesitamos una comunicación transparente, como tú dices, que se cuente la verdad, lo bueno y lo malo, los riesgos, pero que a la vez sea comprensible para el usuario Eso medio, es, eso es. ¿sabes? O sea, entonces tú cómo ves ahí ese, ya no digo reto, pero cómo ves que estamos madurando en eso, porque es verdad que antes era muy de nicho, tenemos que tener una parte técnica y especializada, porque es verdad que hay mucha gente que le gusta esta información más profesional, porque a lo mejor es inversora o demás, pero también tenemos que llegar al usuario medio precisamente para democratizar esto, pues decimos, esto es útil para todos, esto es algo que va a mejorar la vida de todos, ¿vale? Pues entonces tenemos que hacerle llegar esa información a todos, ¿no? Totalmente. Hombre, es que si el usuario no lo entiende, ¿qué hace? ¿Qué riesgo asume si lo hace o Claro, no? Por ejemplo, en un caso de uso, pues a lo mejor lo que necesita entender es qué hace y cómo mejora su vida, claro. esa aplicación. Si está invirtiendo, en qué invierte y qué riesgo asume, ¿no? Y qué marco le protege. Entonces, Mm, es que si no se entiende todo eso y no hay quien lo esté comunicando y lo esté divulgando, es que no hay adopción sostenible. Y es que sin adopción no hay ecosistema, porque tú te puedes emperrar en que esto es en la revolución que va a cambiarle la vida a todo el mundo, pero como no haya un público que lo adopte, y no los claro, early adopters, sino que supere, ¿no?, la fase de la adopción exacto. temprana y Ujú, llegue al público masivo, esto es que si no se acaba el ecosistema. Claro, nosotros, claro, por ejemplo, volvemos un poco a lo que hablábamos antes, hemos visto que la adopción del público institucional ha provocado cierta adopción masiva, ¿no?, de lo que serían las criptomonedas, los criptoactivos, el ujú, Bitcoin y demás. Este público institucional que han lanzado estos ETFs, entonces, bueno, digamos que le han dado esa capa de reputación que le faltaba, por lo que hablábamos antes, se la ha dado el institucional que está invirtiendo, ¿no? Y está generando productos financieros en base al Bitcoin. Entonces, pero claro, necesitamos seguir trabajando en todo esto. Necesitamos contar este relato, necesitamos seguir construyendo relato, necesitamos que esta aspiración que tenemos del sector de convertirse en infraestructura financiera y tecnológica se comunique bien, se comunique en los canales que se tiene que comunicar y necesitamos seguir siendo coherentes, ¿no? Y dejar que comuniquen las personas que saben comunicar, creo yo. sí, 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 yo pienso igual por mi parte. Y ya así para. Poco debate y conflicto tenemos tú y yo, Claro, ¿eh? claro, claro, sí, eso es verdad, porque pues, lo que hay, pero bueno, que, joder, que has esclarecido cosas, sobre todo por tu experiencia, quiero decir, es que tu experiencia es tan grande que estas preguntas que te hago
las puedes contar desde tu conocimiento y tu propia experiencia, de cómo Claro, era el sector cuando le interesaba a 4 personas y cómo es ahora, ¿sabes? claro. Y qué papel ha tenido el perfil como el tuyo en esto, ¿sabes? O sea, que ha sido Que muy bueno, yo importante. muy modestamente, ¿eh? Ojalá siempre pienso que ojalá hubiera podido hacer más, Sí, pero claro, bueno, claro. desde Pero me donde he refiero al, podido, al perfil del comunicador, ¿no? el Que no eras comunicador, tú sola, sí, erais muchísimos, efectivamente. pero pues de cuán importante ha sido, porque es así. Quiero decirle que es lo que te decimos, tenemos que llegar al usuario. O Al sea, usuario, somos, sí, sí. somos el punto medio entre el mensaje, o sea, entre el que habla y el que escucha, ¿no? Pues nosotros Sí, somos ese punto y no medio. hacemos marketing. Y algo muy importante que quiero reivindicar es que no hacemos marketing. No tiene nada que ver. No No, tiene no, nada claro. que ver. Yo no voy a vender. Siempre se lo digo a mis clientes. Con mi trabajo no vas a vender más, pero voy a ayudar a que tu comercial pueda vender más. O sea, que tu comercial tenga la solidez y que tu compañía, tu marca tenga la reputación que al final sí que revierta en un crecimiento para tu compañía. Nosotros trabajamos relato, narrativa y reputación, claro, los Claro, intangibles. Eso no se mide, eso no lo mide nadie. Y como no lo mide nadie y no me genera leads, parece que no sirve para nada. Pero es que el efectivamente. marketing tiene la mercha corta, ¿eh? El marketing sirve para lanzo una campaña, genero leads y me lo compran 4 personas. Si tú quieres crecer de forma sostenida y que tienes su aspiración de quedarte en el largo plazo, tienes Exacto. que invertir en comunicación. Tienes Sí, que sí, sí, invertir sí, en sí. relaciones con los medios. Tienen que hablar de ti, tú Muchísimo. tienes que aparecer o en los periódicos o en los canales de estos comunicadores que decíamos que tengan reputación y prestigio y lo hagan bien, pero tienes que estar en boca de Sí, todos, porque sí. si no, es que eres irrelevante. Y sí, Sí, puedes sí. hacer mucho marketing desde tus canales propios y puedes decir, yo no creo en los medios. Bueno, pero es que va a llegar el día que quieras salir de tu nichito y quieras aspirar a ampliar el mercado. Y ese día te darás cuenta de que necesitas al comunicador. Claro, Dices, claro. ¿y ahora cómo lo hago? Ahora tengo que hacer una nota de prensa y no sé cómo hacerla. Me la tiene que hacer el de marketing. No, amigo, invierte en comunicación. Porque Sí, una sí, nota sí, de sí. prensa es una gran, poderosísima herramienta bien empleada. Hecha por alguien que solo piensa en vender, no es una buena nota de prensa. Cuando la recibe el periodista, le va a sonar a cuento chino. Le va a sonar a que estás intentando venderle una moto, tal cual. Sí, Y sí. esto ojalá lo escuchen todos los empresarios del sector. Claro, La claro. nota de prensa ahora es mucho más poderosa que antes porque las IAs se están nutriendo de notas de prensa, se están nutriendo de artículos, o sea, parecía que nos habíamos muerto los medios No, no, pero y es que es. con el GEO, el Generative Engine Mm, Optimization, estamos viviendo una segunda vida, porque ¿de dónde claro, creéis que se alimentan las claro. IAs? De los periódicos, de las fuentes acreditadas, periódicos, medios de comunicación, notas de prensa de las Toda compañías. comunicación, artículos, todo. Sí, sí, sí. Entonces, Es y así. ahí, ¿quién vas a encontrar mejor que un periodista que te pueda hacer todo eso? Claro. Si es que la nota de prensa es casi ya una noticia hecha, quiero decir, efectivamente. Se Efectivamente, nota que está hecho por un periodista, efectivamente, claro. efectivamente. Nos está Sí, sí, quedando sí. esto un poco onanista, esta entrevista, de que solo parece que nos estemos tú y yo aquí dando la razón. Sí. Pero bueno, si yo siempre digo que cuando cuentas cosas, haces una entrevista, si solo una persona dice, ostras, pues me has cambiado la percepción que yo tenía, Sí, ya hemos hecho algo bueno en este mundo. claro que sí. ¿Y cómo lo ves ya no digo a muchos años, bueno, es que antes he dicho un año es como 10 años, ¿no? Un año en este sector es Exacto, como ¿no? 10 Lo que vamos años. a hacer, uf, Entonces, por eso, ¿cómo lo ves? Es verdad que hemos visto en 2 años un cambio total del relato, de la adaptación y de todo, ¿sabes? De cómo la gente lo percibe, de todo. Entonces, por decir a 4 o 5 años vista, ¿cómo crees que estará, ya no digo el sector, sino la parte comunicativa y de adopción, ¿sabes? De cómo la gente ya lo habrá adoptado, porque todos los años salen datos y cada año es mejor, de que más gente, aparte de invertir, más gente conoce el concepto, más gente sabe lo que es la blockchain, más gente conoce lo que es Web3. O sea, ¿cómo lo ves de aquí a 5 años? Igual ya es algo cotidiano de aquí a 5 años. efectivamente, ojalá lleguemos a un punto en el que sea tan cotidiano que ya no haga falta contarlo. Mm, Que ya no haga falta decir, no, este caso de uso está en blockchain y en Web3, no. Que simplemente digamos, oye, la identidad digital o somos soberanos de nuestros datos y o usamos la tecnología Zero Knowledge porque yo tengo mis datos y cuando entro, por ejemplo, imagínate, ¿no? ¿Cómo podríamos, algo que preocupa muchísimo en la sociedad, el acceso de menores a la pornografía infantil? ah, sí. O sea, o a la pornografía, a webs pornográficas. De, oye, si allí donde te dicen tengo 18 años
en lugar de decir, sí, acepto, tienes que validar en un sistema descentralizado con una identidad de la que tú eres soberano, que le permites a esa aplicación que conozca esa parte de tu identidad que necesita para que valide que tú tienes efectivamente 18 años. Ostras, yo creo que cuando lleguemos ahí y eso sea de uso común y esté completamente implementado, Sí, ya está, ya estaremos en una etapa distinta. En una claro. etapa distinta en la que pues no hará falta tanto reivindicarse como sector o como tecnología, ¿no? Claro, Tenemos una infraestructura como Internet. es que ha habido época, bueno, aún hoy, pero ha habido tiempos de que tenías que sacar el codo porque es que efectivamente tenías que reivindicarte, ¿no? Tenías que decirle que mira la utilidad que tiene, que mira que, Exacto. claro, pero luego es que lo que contábamos antes, a lo mejor sacabas, o sea, por 10 cosas buenas, no 10 noticias que sacases de tal, pero sino de que ejemplos de que la blockchain no sé qué tal, de repente, ya, claro, llegaba un medio generalista con una criptoestafa de no sé qué Y y te ya lo tiraba todo te por lo el tiraba suelo. todo, claro. Entonces yo creo que eso sí que se ha ido cambiando bastante y claro que aquí a 5 años no se puede predecir, pero que quiero creer que va a ir a más, en parte por eso, porque es que cada vez divulgamos más, cada vez Yo también creo, pero también hace vamos más. falta ciertos cambios, ¿eh? De relato. Yo creo lo que te decía, ¿no? Hay que dejar de reivindicarnos tanto como sector, dejar de hablar tanto. Todavía no estamos en esa fase, ¿eh? Yo creo que todavía es Claro, necesario. Pero cuando vayamos viendo este cambio del relato, hablando del oro digital y no del proceso que se ha usado para justo. digitalizar el oro, Sí, ¿no? o Te sea, decía, es que normalizarlo. Es exacto, que tenemos normalizarlo, que pasar al dejar. paso de normalizarlo, ¿no? Aún queda, como dices Exacto, tú, pero efectivamente, estamos reivindicando tanto que en algún momento habrá que parar, ¿no? Que decir, hay que sí, ya normalizarlo, yo creo, sí, y, sí. y ahí es El donde para qué, el por qué me beneficia, por qué es bueno este caso de uso, cómo ha cambiado mi vida, cómo lo ha mejorado, cómo lo que te decía antes, que podamos hablar, realmente necesitamos encontrar esa gran sí, sí, aplicación que sea lo que consiga la adopción o que sea un conjunto de aplicaciones, no tiene por qué ser solo una, ¿eh? A lo mejor es, pues bueno, para los activos financieros es la tokenización y las stablecoins, para la ciudadanía es la identidad digital descentralizada porque nos soluciona imagínate, un sinfín de problemas con la administración pública o te agiliza un montón de trámites con las administraciones públicas, tienes sí, un sí, pasaporte digital europeo en tu billetera y lo naturalizas, lo que decías tú, claro, claro, forma parte de tu vida, ¿no? Ojalá, sí, ojalá lleguemos ahí. y sí, más tarde o más temprano yo creo que sí, al fin y al cabo son ciclos, la economía son ciclos y es que incluso te digo más, ya no hace 100 años, hace menos de 100 años, no todo el mundo sabía incluso, ya no digo dejar el dinero en un banco, sino sabía lo que era un banco, quiero decir, cuál era su utilidad. Y a día de hoy es lo normal, ¿no? Es lo que dices tú, somos el país de los bancos. Pues a lo mejor de aquí a unos años también esto ya es normal, ya es una parte Normal. más de este engranaje, ¿no? No es de la economía. Sí, también creo que la blockchain por sí sola no transformará sociedades. Creo que el gran salto tecnológico, ese mundo, ese futuro, ¿no? Que todos nos imaginamos, es un futuro donde Sí, confluyen muchísimas innovaciones claro. que Sí, están sí, ahora sí, en sí. pañales, están Sí, todas en pañales, están porque todas. la IA no es lo que nos han prometido, ni las IAs hacen nuestro trabajo, ni lo harán nunca. Van a necesitar humanos siempre, humanos Claro. formados y que sepan usar IAs, ni tenemos todos un robot en casa, pero mira los de Boston Dynamics, que los robots dicen que en 10 años tendremos todos un robot humanoide. Nosotros también tenemos uno de las gestoras que yo represento, es su convicción, ¿no? En 10 años tendrá todo el mundo un robot humanoide en casa, pero no estamos ahí. Claro. La blockchain todavía no está ahí, la computación cuántica no está ahí, pero sí que es verdad, y llevamos años en ello, que estamos en un punto en el que todo esto está confluyendo. Y cada uno va Exacto. por su lado, pero Confluir. también empieza a haber desarrollos que Claro. agregan más de una de estas innovaciones Sí, sí, sí. tecnológicas. Y yo creo que va a ir por ahí, más que la blockchain por sí misma, en la La confluencia. confluencia de las Sí, tecnologías, claro sí, que y no sí. estamos ahí. Eh, Y tenemos mucha prisa. Y es que vivimos en un mundo en el que parece que es que la revolución, el futuro tiene que llegar en 5 tiene que años. llegar ya. Mm. Es que hasta que en el Queremos año. queremos que el futuro sea presente ya. Sí, 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 es verdad. Claro, en Estados Unidos sí que es verdad que había redes de Internet a finales de los 80. Vale, en Estados Unidos cierto, pero aquí en España, cuando nos llegó Internet, pues es que nos llegó en el año 95, Sí, sí, 96. Hasta que yo tuve un módem en mi casa y me conectaba a sí. Internet,
pues es que era el año 98, pero Sí, es no que los tardó, primeros tardó. desarrollos de Internet eran en los años 60. O sea, estamos hablando 30 años de desarrollo. Claro. ¿Por qué pretendemos que en los años que llevamos nosotros, que haremos 20 años en 2 años, ¿no? Desde que se lanza el Bitcoin, o en el poquito tiempo que lleva la inteligencia artificial generativa, o en el poquito tiempo que lleva Claro. la robótica? ¿Queremos que los coches vuelen y que todos estemos en la sociedad del futuro? Pues no, y tampoco Vamos ocurrirá en muy todos los acelerados a países. todo. Sí, sí, vamos muy acelerados a todo. Claro, O sea, es que hasta, qué sé yo, es que hasta en cualquier cosa física, la arquitectura, quiero decir, tú notas que todo es más minimalista porque todo hay que hacerlo ya. todo hay que hacerlo ya, Ya no ves una efectivamente. escultura, o sea, ya no ves una obra arquitectónica Claro, de utilidad, no digo una escultura, sino un edificio. Ya no ves un edificio con la decoración que tenía antes, que era espectacular, porque hay que hacerlo ya. hay que Hay que hacerlo ya, hacerlo ya. pero Pues todo el pasa FOMO, con todo. esta Claro, inmediatez, este miedo a quedarse fuera, lo único claro, que te genera son grandes desilusiones después. claro. Te Y más genera barreras. expectaciones, burbujas y Claro. desilusión. Y Sí, sí, luego es un círculo. desengaño, oh, ha explotado la burbuja, aunque la de la IA dicen que no va a explotar, no es como la Internet de los 90, sí que hay Es verdad. valoraciones, vale, sí, de acuerdo, todo lo que tú quieras. Pero al final estamos en un gran hype constante, ¿no? Es un Sí, ciclo sí, de sí. hype. Y había el hype de la blockchain, el Bitcoin, no sé qué, sigue estando ahora el hype de la IA y está llegando el hype de la robótica. También te lo digo, yo lo veo venir ya. Sí. Yo realmente creo que, y me gustaría pensar, que no sé si en 5 años, de lo que estaremos hablando es de desarrollos que mejoran la vida de las personas, donde confluyen diversas tecnologías. A mí Sí. me gustaría llegar a este punto. No sé si yo creo que con esto no lo vamos a mejorar ya. No podemos mejorar esta conversación. No sé cómo lo ves tú, Marcos. Sí, sí, o sea, yo creo que es eso, es que es, es la mera definición de la propia globalización, el confluir todos, quiero decir, ya no es, o sea, es el confluir todos, pero que a la vez todos tengamos nuestra propia soberanía, ¿no? Entonces yo creo que con Claro, eso, con esa unión de las tecnologías, o sea, si mi tecnología es súper potente, pero añadiendo la tecnología del otro va a ser potente por 2, digo, es que ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, yo creo que efectivamente. sí, o sea, la IA y la tokenización a la vez, o sea, esas cosas sería espectacular. Y sí, a lo mejor de aquí, es que lo que dices tú, de un año a otro cambia mucho todo. Es que luego, Y además, cuando se produzca ese clic, sí que el avance de la tecnología no es lineal. La tecnología avanza de forma exponencial. Entonces, cuando Ujú. llegue ese momento en el que todo este confluya y haya pues, una revolución que podemos homologar a la de Internet, porque yo creo que después de la de Internet pocas ha habido, es que la revolución de la IA no es equiparable porque estamos en ello. Cuando lleguemos a ese momento, el salto será exponencial. Ahí sí que estaremos hablando de un paradigma nuevo y Ujú. veremos y espero que lo podamos ver juntos y con debates como este, con diálogos como Exacto, este. Tú en el exacto, periódico donde estés, yo donde esté exacto, también, efectivamente, ojalá. pero a seguir, porque nos quedan años apasionantes por delante, Sí, yo creo. A los que nos gusta sí. la tecnología y la innovación, estamos en un momento extremadamente apasionante. Mm. Yo siempre he dicho que yo quiero jubilarme con un robot en casa que me cuide, ¿eh? Y haga las tareas domésticas. Ese es mi sueño. Ese es mi A sueño. ver, se supone que vamos a ello, se supone, a ver. Se supone, se supone. Pues ya para cerrar, como pues una pregunta que suelo hacer, bueno, dos preguntas en una, que es sobre todo, pues, tu opinión. Bueno, tú estás muy dentro de Chain for Economy, como te Sí, digo, porque soy muy poco imparcial, ¿eh? fuiste súper importante en ello, ¿no? Pero entonces eso, ¿cómo ves? Ya no qué te parece, sino cuál es tu expectativa, ¿no? De cómo puedes seguir mejorando, qué opinas de este club de unión, ¿no? De networking y demás, de lo que viene siendo Chain for Economy. Y luego, pues, la pregunta que es la guinda del pastel de cómo conociste tú a Jordi, ¿no? Porque Ah, yo ostras. siempre digo que el que no conoce a Jordi es raro, porque es que Jordi Sí, conoce a sí, todo el sí, sí. mundo, ¿sabes? Conoce a todo el mundo. Entonces, pues, ¿sabes? Me gustaría saber, pues, tu visión de Chain for Economy, cómo la ves, ¿no? Ese crecimiento y cómo conociste a Jordi. Bueno, yo la verdad es que para mí Chain for Economy, desde que conozco a Jordi, y Chain for Economy el mismo día, porque Mm. Jordi y yo nos conocimos hace un poquito menos de 3 años en la presentación del informe del que te hablaba de Agencia Ah, Coma, sí, sí. sí, en un evento que hicimos Blockchain and Beers con Sandra Adrián, que en ese momento ellos tenían también BlockNet DAO, que la impulsaban con otros colegas del sector, todos, bueno, gente súper maja, con ganas de cambiar las cosas y con ganas de cambiarlas bien, haciéndolo bien.
y divulgando y llegando y explicando casos de uso y explicando que esta tecnología nos mejora, ¿no?, la vida a todos. Y a Jordi lo conocí en la presentación, en ese debate que hicimos donde yo hablaba del informe que habíamos presentado. Y bueno, yo creo que desde ese momento pues ya nos fuimos encontrando, se formó parte del universo de colegas del sector. Conocí Chain for Economy cuando era un grupo de WhatsApp de empresarios, ¿no? Gente que desarrollaba, gente de todo tipo. Entonces, ahí él, desde el primer momento, tuvo la voluntad de dar un salto de calidad, de profesionalizarlo, de convertirlo realmente en un ecosistema de empresarios, no solo de blockchain, sino de nuevas economías. O sea, yo creo que la aspiración de Jordi está muy en línea de esto último que estábamos hablando, ¿no? De nuevas economías con nuevos desarrollos tecnológicos, en cadena, en la unión de personas, de profesionales. Para él siempre dice que es un movimiento social, ¿sabes? Exacto, que es ayudar, ¿no? La soberanía de la gente. Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues fíjate, empezó aquello como un grupo de WhatsApp en el que siempre sigue estando el debate y sigue siendo muy fluido. Claro. Y ahora pues tenemos la plataforma web con contenidos ayudando a divulgar casos de uso, empresas, una comunidad profesional real en la que tú puedas encontrar, como dice él siempre, ¿no?, tu media naranja, aquella persona que necesitas en el momento dado. O sea, yo como comunicadora me puedan encontrar si alguien necesita, después de ver esta entrevista, espero, alguien necesita una campaña de comunicación porque quiera dar ese salto, ¿no?, que decíamos de, oye, que yo quiero dar el salto y necesito alguien que me ayude con mi relato, con mi narrativa, que me pueda encontrar, o que una empresa encuentre un desarrollador, o que se encuentren dos compañías para hacer una joint venture y crear algo juntas. Entonces yo creo que estamos en ese proceso, ¿no? Y yo siempre lo digo, que para mí es el ecosistema empresarial de tecnología, nuevas tecnologías, nuevas economías, más importante de España, de Andorra y de Latinoamérica. Y por muchos años. Por muchos años. Pues eso, por mi parte, ya ha sido todo. O sea, ha sido una entrevista bastante larga, pero se me ha hecho bastante amena, larga, ¿eh? Bueno, es que lo que dices tú, ha habido debate, pero ha habido un debate de unir puntos porque, claro, estamos bastante de acuerdo porque al fin y al cabo somos digamos que vemos los toros desde la misma zona tú y yo, ¿no? Pero bueno, claro, es que lo que te digo, tu experiencia, todo el bagaje que dices de 25 años, en cómo has trabajado en medios, la agencia de comunicación, son muchas cosas que contar y joder, es un testimonio yo aquí lanzo un reto, lanzo un reto. Nos tenéis que organizar un debate de comunicadores, personas de marketing, para hablar bien porque hay que reivindicar también, porque la gente de marketing tendrá que reivindicarse. Claro, por supuesto. Ellos también han estado trabajando mucho para difundir. Entonces yo creo que hay que hacer debates también un poco para intentar explicar cómo comunicar. Comunicación, ¿no? Si es que la comunicación es todo. Claro, desde todas las perspectivas de nuestro sector. Sí, sí. Así que, bueno, y muy contenta, muchas gracias por este rato, ha sido súper ameno, me lo he pasado súper bien. Yo también. Bueno. Y nada, yo creo que ya está aquí, ¿no? Sí, muchísimas gracias a los dos por venir. Ha sido Noemí, me he puesto colorado, ¿eh? No me veías. Pero gracias. Yo también, bueno, algún día hablaré de ti, Marcos, y de todo. Entre todos sumamos muchísimo y tiramos para adelante. Hacemos, no solo son movimientos sociales, algo más. Es como el Barça. Es más que un club. Muy bien. Sin perjuicio de los demás futbolistas. Eso, que todos los equipo equipos de toda España, todos los equipos. Claro, pero el Barça mejor. Sí, nada, aquí está. Nuestra intención es poder tener más adelante un canal más dinámico para que se puedan hacer debates, tertulias, como pedías, Noemí. Y nada, pronto lo tendremos, paso a paso. Vamos haciendo. Pues, fantástico, genial. Nada, sin más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.